modifiquen su nombre aquí en la plataforma con su nombre, su apellido y el nombre a la compañía a la que pertenecen. Eso nos va a permitir tener un seguimiento adecuado de la asistencia, de la participación y hacerlos parte del proceso de acreditación que tenemos planteado para este año. Mi nombre es Eric Soto, yo soy Technical Instructor Regional para Huawei. Eh, Regálenme un segundo, comparto pantalla y damos inicio a nuestra sesión del día de hoy. Muchas gracias. Bien, ¿me confirman por favor que estén viendo mi pantalla? Sí, ya la vemos. Sí, señor. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, muy buenos días a todos, agradeciéndoles el tiempo de esta sesión. Como saben, esto hace parte de nuestra serie de entrenamientos y de plan de capacitación de este nuevo año. Recuerden que los días martes y jueves estamos teniendo sesiones enfocadas hacia los roles o las capacidades de ventas y preventas, enfocándonos en conceptos generales de las soluciones, en portafolio de Enterprise de Huawei. Los días miércoles tenemos nuestras sesiones de el área de servicios y todo lo que tiene que ver con postventa, configuración y entendimiento de cómo funcionan nuestras soluciones. Y los días viernes estamos con las sesiones de valor agregado al negocio. Son sesiones agnósticas en donde presentamos conceptos generales y contenidos generales alrededor de herramientas y habilidades que les pueden ayudar a ustedes a desarrollar sus negocios en temas de tecnología y en donde nosotros aplicamos ciertos ejemplos aterrizados a nuestra organización y a nuestro portafolio para fortalecer ese proceso de ventas que tenemos en Huawei. Nuevamente, bienvenidos a esta sesión. Hoy vamos a hablar un poco de los procesos de negociación efectiva, cuáles son los requisitos que debemos tener o las cosas que debemos tener en cuenta cuando nos enfrentamos a un proceso de negociación que generalmente está enfocado a temas comerciales, pero que cuando nosotros hacemos un zoom dentro de este tipo de conceptos, vemos que diariamente nosotros estamos negociando, cuando nosotros estamos o entramos en una situación, entre comillas, de conflicto con algún par o con algún compañero de trabajo, entramos de manera automática en un proceso de negociación. Entonces vamos a ver hoy rápidamente en este espacio algunas características de cómo debemos abordar esos procesos de negociación, cuáles son los elementos que debemos tener en cuenta y cómo abordar una estrategia adecuada para llevar a cabo una negociación efectiva. Por favor, cualquier pregunta, inquietud o duda que tengan, por favor no duden en levantar la mano, abrir el micrófono y hagamos de estas sesiones un poco más participativas. Entonces, arranquemos. El contenido de nuestra sesión de hoy está básicamente basado en dos o tres partes principalmente. El primero, vamos a dar un repaso muy general y muy rápido de cuáles son los elementos que debe tener una propuesta comercial efectiva o una propuesta que tenga componentes tecnológicos, enfocándolo siempre con algunos casos especiales o algunos casos de uso que podemos utilizar en nuestro mercado o en nuestro segmento de mercado, que al final es el tema de las soluciones tecnológicas y de infraestructura. Una vez repasemos cuáles son esos elementos básicos que debe tener una propuesta comercial, vamos a ver cuáles son
los elementos asociados a una negociación efectiva, cuáles son las mejores prácticas en términos de negociación, cuáles son los componentes que debemos tener nosotros en cuenta, cómo debemos enfrentar una negociación, cuáles son los diferentes enfoques y las diferentes dimensiones que hay dentro de una negociación y dependiendo de eso, saber qué decisiones tomar. Bien, entonces arranquemos primero hablando de las propuestas comerciales efectivas, ¿no? Esto nuevamente es un repaso de cómo debemos nosotros abordar las propuestas. Aquí la idea no es sesgar la elaboración de una propuesta a un listado o a una serie de elementos que tienen que ir sí o sí, sino simplemente es una guía que ustedes pueden ir adaptando para mejorar esos procesos de presentación de propuesta comercial. Entonces, cuando nosotros hacemos una propuesta comercial, la propuesta comercial, si ustedes recuerdan nuestra sesión de la semana pasada, hablamos un poco del proceso de ventas y dentro del proceso de ventas veíamos diferentes fases donde hablábamos de la prospección de los posibles clientes. Dentro de esa prospección, después había una fase que era justamente la presentación del producto o servicio. Y dentro de ese producto o servicio, la presentación del producto o servicio, pues se desprenden diferentes fases en donde generalmente intervienen dos roles, el asesor comercial y el ingeniero preventa como parte de un equipo comercial que ayuda a posicionar las funcionalidades técnicas de una solución tecnológica y dentro de ese proceso, pues eso puede tomar varias instancias, varias sesiones, varias reuniones y un instante que puede alargarse en el tiempo mientras que el cliente toma la decisión, porque posiblemente está evaluando a otros competidores, porque posiblemente no está todavía eh, finalizado o muy concreto algún elemento crucial dentro de la negociación. Si ustedes recuerdan, veíamos hace 8 días una estrategia de perfilamiento de oportunidades o de calificación de oportunidades que la llamábamos BANT. Y era básicamente que hubiera presupuesto, que estuviéramos hablando con alguien que tuviera la autoridad de tomar una decisión dentro del proyecto, que hubiera una necesidad, es decir, que nosotros realmente estemos supliendo una necesidad del cliente. Y la T correspondía al tiempo, que el proyecto realmente esté enmarcado dentro de la dimensión del tiempo a un mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, un año, no importa, pero que tenga un tiempo acotado. Veíamos que si el proyecto cumple con mínimo tres de esas cuatro características, pues esa fase de negociación se va a dar mucho más rápido, porque evidentemente hacemos la presentación del producto, calificamos de manera correcta nuestra oportunidad, podemos hacer pruebas de concepto, presentación de demos, showroom, hay diferentes estrategias ahí que más adelante vamos a ver en algunas de nuestras sesiones, eh, pero cuando eso es efectivo, cuando hemos calificado bien la oportunidad, pues entramos a esa etapa de la negociación, que es lo que lo trae hoy en día. Pero esa propuesta comercial, cuando nosotros hacemos la presentación final, cuando ya está aclarado el alcance económico y el alcance técnico de la propuesta, pues hacemos generalmente una propuesta formal que dependiendo de la organización pues va a tener ciertos componentes, se puede presentar en algún formato, a veces se hace de una forma muy informal, como simplemente una tabla de Excel con el listado de los materiales y los respectivos costos, pero en general está constituida por un documento en el que nosotros entregamos la descripción de la solución, evidentemente los costos, todas las características asociadas al proceso financiero, es decir, formas de pago, crédito, plazos, etcétera, etcétera. Y algo muy importante que lo vamos a abordar en nuestra sesión de gestión de proyectos y es definir muy bien los alcances, ¿no? Definir ese alcance de qué es lo que incluye la propuesta, qué es lo que no incluye la propuesta en términos de servicios y de productos. Entonces, en esa propuesta comercial, pues existen algunos elementos que son importantes a rescatar y que vamos a abordar en esta primera parte de la sesión para que los tengamos en cuenta sobre todo a la hora de enfrentarnos a la negociación. Entonces, el primer elemento que nosotros debemos descartar es una descripción de la empresa y una descripción general de quiénes somos. Al final nosotros estamos vendiendo nuestra organización y la organización está compuesta por todos los elementos que lo componen. El área comercial, el área financiera, el área de servicios, el área de postventa, el área de compras, el área de atención al cliente. Entonces, una correcta presentación y descripción de nuestra empresa va a hacer que de entrada el cliente se sienta muy cómodo con entender qué es lo que hacemos nosotros.
presentar cuál es la visión, cuál es la misión de la organización, ¿cierto? ¿Cuál es la actividad preponderante? Es decir, cuál es ese elemento clave que nos identifica y nos diferencia del mercado. Entonces, si nosotros hablamos de Huawei, pues entonces somos líderes en de tecnologías de infraestructura y de la información, es decir, nuestro foco está en el mercado tecnológico y debajo de ese foco tecnológico, pues ya lo que vimos un poco en nuestra sesión de portafolio, entonces tenemos tres tipos de mercado, la parte de consumidores, la parte de empresas o enterprise y la parte ¿Cómo estás? de proveedores. ¿Sí? Eric, es que seguimos, no sé si nos estás compartiendo algo, pero seguimos en la página inicial del PowerPoint. ¿Sí? En la inicial, sí. Regálame un segundito y miramos aquí. Segundo, gracias por avisarme. Ya revisamos. Ah, déjenme. Y volvemos aquí a compartir. Confírmeme si ahí está cambiando así la presentación, no sigue estática. De contenido. ¿Cómo? Ahora sí, sí está cambiando. Listo, perfecto. Muchas gracias y disculpen ahí. Entonces estábamos aquí, les estaba mencionando, digamos, la primera parte fue una introducción y les estaba mencionando este primer eh, elemento que era la descripción general de la empresa, ¿no? Entender cuál es la actividad principal de la organización, si está enfocado en solamente soluciones de software, en solamente soluciones de hardware, ambas, eh, tiene procesos de consultoría, tiene servicios, no los tiene, porque nuevamente eso va a dar a entender eh, a qué se dedica la organización y cuál puede llegar a ser ese alcance. Nuevamente, la propuesta debería tener un alcance específico, pero si no lo tiene, esa primera descripción pues va a ayudar a hacerlo. Parece una parte muy obvia porque pues uno diría, bueno, si yo le estoy comprando algo a Huawei, pues yo ya sé a qué se dedica Huawei, ¿no? Pero créanme que en muchas de las ocasiones no es tan obvio y no parece ser así, ¿no? Creo que ustedes mismos lo saben, uno a veces va a los eventos, va con los clientes, habla de Huawei y todo lo asocian es con telefonía móvil o dispositivos móviles. Y claramente nuestro portafolio es muchísimo más amplio, abarca muchas verticales de temas tecnológicos. Entonces, tener esa descripción bien clara es importante y sobre todo hacer énfasis en ese elemento que nosotros queremos posicionar, si es el tema de cloud, si es el tema de enterprise, si es el tema de soluciones ópticas, hacer un énfasis descriptivo de ese elemento es bastante importante. Se puede agregar información adicional de cuáles son las ventas, cuáles son las metas, cuáles son el crecimiento, cualquier tipo de información que ayude a direccionar la compra y que ayude a ver al cliente que al final está depositando su confianza y su inversión en una compañía que pues realmente no le va a hacer perder, valga la redundancia, esa inversión, ¿no? Importante también agregar algunos elementos como, por ejemplo, una línea de tiempo en donde se muestre eh, cuáles han sido los hitos importantes de la organización y hacia dónde va esa misión y visión de manera un poco más tangible, ¿no? Entonces, hablar de temas de economía digital, de ecosistemas o temas de energía sostenible, si ese es el caso, o temas de as a service, ¿no? Muy común hoy en día que las empresas estén enfocadas a modelos de consumo y modelos de servicio. Entonces, elaborar un diagrama que le permita ver al cliente cuáles son sus componentes, cuáles son esos hitos principales, tal vez en un diagrama eh, abordar toda la información de la organización, pues no es sencillo, pero sí colocar esos elementos importantes, ¿no? Durante la presentación yo les voy a colocar algunos ejemplos, son imágenes tomadas de presentaciones que tenemos nosotros dentro de Huawei y de lo que queremos posicionar. Si ustedes recuerdan, desde la primera sesión les hemos dicho, nosotros estamos posicionando diferentes conceptos, el tema de un mundo inteligente, el tema de, no solamente es importante tener la información, sino qué se hace con la información y cómo aplicamos inteligencia, productividad, crecimiento, desarrollo con huella de carbono, es decir, economías sostenibles. Bien, como segundo elemento importante dentro de la propuesta, es importante
destacar o describir la tecnología, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros ahí? Describir la tecnología, el desarrollo tecnológico, el componente en el cual se basa el producto a nivel general, para que el cliente entienda qué es lo que va a adquirir, ¿no? En este punto no llegamos al detalle, ¿no? La idea no es decirle usted va a adquirir un access point referencia de 10 con 3 antenas externas, 2 puertos PoE, un puerto de alimentación de 5 voltios. Eso realmente no agrega valor. Eso creo que son detalles importantes que se debieron perfilar a nivel técnico con el equipo de ingeniería o de arquitectura, pero realmente al cliente lo que le importa es entender qué es lo que va a adquirir desde el punto de vista tecnológico. Ah, bueno, es una solución eh, de tecnología de transmisión óptica o de redes ópticas, o es una solución enfocada al tema de red de comunicaciones, o es una solución de almacenamiento, o es la convergencia de varios de estos elementos. Y también importante, rescatar algún tipo de información que le ayude al cliente a saber por qué lo escogió a usted como fabricante o como cliente o como proveedor de servicios y soluciones. Entonces, algún reconocimiento eh, externo de análisis, por ejemplo, como Gartner, Forrester, reportes de ese estilo, estadísticas asociadas a la cantidad de ventas de ese producto, de esa tecnología, ayudan a posicionar y sobre todo a crear un mindset en el cliente de, bueno, yo voy a adquirir una solución de storage que es líder en el mercado y me da la tranquilidad de que estoy invirtiendo mi dinero en una solución que es robusta, que tiene investigación y desarrollo, que tiene las funcionalidades que realmente se necesitan, ¿no? Importante definir cuáles son los componentes de manera general que incluye. Entonces incluye un tema de administración, incluye los equipos, incluye los medios de transmisión, incluye los accesorios externos, incluye 2 horas o 8 horas de transferencia de conocimiento por parte del vendor o por parte de ustedes, es decir, una visión general de qué incluye. Y a mí siempre me ha parecido súper importante que en este tipo de información no solamente incluyamos qué incluye, sino también es importante que colocamos qué no se incluye. Y muchas veces las empresas dentro de sus ofertas comerciales o propuestas comerciales no incluyen qué no está incluido. ¿Cuál es el problema de no incluir lo que no está incluido? Que da paso a asumir. Entonces, si yo no coloco las acepciones, las restricciones de mi producto, de mi proyecto, de mi servicio, el cliente puede asumir cierto tipo de cosas y decir, ah, es que yo creí que usted me iba a entregar un repuesto en menos de 24 horas. Yo creí que usted tenía una bodega aquí en Bogotá y me podía despachar repuestos de manera rápida. Yo creí. Eso se llama asumir. Y el peor error que se puede cometer en estos procesos comerciales es asumir ese tipo de información. Entonces, como tip, importante que coloquemos siempre lo que incluye, que es mucho más obvio, pero también qué es lo que no incluye. Y de esa forma dejamos de una manera clara hacia nuestro cliente cuál es el real alcance de acción. También es importante, se puede colocar de manera gráfica o de manera escrita, cuál es la necesidad o la innovación que nosotros tenemos. O sea, ¿por qué debe hacerlo con nosotros y no con otra solución del mercado? ¿Qué es el valor agregado que él realmente está adquiriendo al adquirirlo? Puede ser una innovación o un efecto directo, ¿sí? Como algo que haga parte de la tecnología per se, o algo que ustedes agreguen como valor. Por ejemplo, temas de capacitación, decirle, mire, yo le estoy vendiendo una solución de switches y de acceso, pero mi valor es que yo lo voy a acompañar en el proceso de implementación y le voy a dar una capacitación cada 3 meses de cómo está su red y le voy a ayudar a optimizar la configuración de sus equipos. Eso puede ayudar mucho en la presentación de la propuesta tecnológica. Después de que nosotros definimos o colocamos en la propuesta cuál es la tecnología, la idea es que hablemos de cuál es el producto. Ahí sí bajamos un poco más al detalle, especificamos cuáles son las soluciones que incluye la propuesta. La idea es describirlas, aspectos necesarios que identifiquen por qué hacerlo. Importante ser específico, pero ser breve, ¿no? Porque muchas veces intentando nosotros ser específicos, tendemos a colocar más información que a veces no aporta valor. Sí es importante colocar la referencia de los equipos, accesorios, alguna parte del datasheet o del documento técnico que sea relevante para la propuesta
Si no, pues lo dejamos como archivo o elemento adjunto a la propuesta o simplemente que en cualquier momento lo puede requerir o solicitar al equipo de Huawei o simplemente referir eh, los hipervínculos o los enlaces donde el cliente puede bajar esa información. Generalmente ese tipo de información es pública, no se requiere ningún tipo de acceso privilegiado para conocer ese tipo de información, pero si se requiere, pues se puede colocar ahí. Yo siempre hago mucho énfasis en ese tema de los detalles porque al final los detalles de cuántos puertos, cuánto ancho de banda soporta, cuánto es el consumo de energía de estos dispositivos, eso está ahí, eso está en los documentos y se puede consultar supremamente rápido y supremamente fácil. Entonces, bajar hasta ese tipo de detalles de características no es tan relevante, pero sí tener muy claro cuáles son los componentes que hacen parte de esa propuesta. Algo que puede llegar a posicionar la propuesta es efectivamente hacer un benchmark, es decir, hacer un análisis competitivo de las ventajas que tiene nuestra propuesta frente a la de los competidores, haciendo énfasis justamente en esas ventajas competitivas. Las ventajas competitivas pueden tener muchas variables y pueden ser eh, de diferentes formas. Tradicionalmente nosotros lo enfocamos a temas técnicos, a decir yo tengo estas capacidades técnicas que la competencia no ha desarrollado aún, pero puede tener otro tipo de componentes. Las ventajas pueden ser en temas económicos, las ventajas pueden ser en temas financieros, es decir, la flexibilidad que ustedes le ofrecen al cliente. Entonces ustedes dicen yo soy el partner A y este es el partner B, la solución cuesta $50.000, pero yo le estoy ofreciendo un esquema de financiamiento a 36 meses que tal vez la competencia no lo está haciendo. Bueno, ese análisis es muy valioso para la propuesta y ustedes deberían colocarlo ahí como ventaja competitiva. O que ustedes digan, yo tengo una alianza con una entidad financiera que me da unos precios de financiamiento supremamente bajos, diferentes a los que hay en el mercado. Todo eso hace parte de las ventajas competitivas. Como tip en esta parte del benchmark, independientemente si es un tema de precio, servicio, disponibilidad, nunca hablar mal de la competencia, nunca decir que lo hacemos mejor o peor que la competencia, simplemente descartar o rescatar lo que hacemos diferente y cuál es el valor agregado. Esta funcionalidad, este elemento, este componente de servicio, este acompañamiento, eh, este soporte, ¿sí? Estos elementos de soporte, la atención que prestamos. Es decir, hay muchas formas de hacer un cuadro de este tipo, ¿sí? Acá colocamos un ejemplo supremamente básico, pero es una manera y una guía de cómo podemos hacerlo. Entonces colocamos por aquí los atributos, eh, la tecnología, el proyecto, el producto que hacer y eh, la competencia si así se requiere. ¿Listo? Importante acá incluir los atributos que sean necesarios, que identifiquen las ventajas competitivas y que sobre todo ayuden a posicionar la solución. Y eso también está mucho relacionado con la intención de compra del cliente y cuáles son las intenciones de compra del cliente. Es decir, el cliente me está comprando por precio, el cliente me está comprando por eh, funcionalidad, el cliente me está comprando por confianza, ¿sí? Yo siempre coloco el mismo ejemplo, ¿no? Cuando, por ejemplo, nosotros vendemos un switch, las capacidades de switching que puede tener un equipo en general lo hace cualquier vendor. Es decir, si yo quiero un switch de 24 puertos o de 48 puertos, métanse en internet y miremos las páginas de todos los vendors de tecnología. Todos lo tienen, todos tienen PoE, todos tienen doble fuente de alimentación. Entonces ahí el cliente empieza a direccionar su intención de compra por algo diferente. No va a ser por alguien que le ofrezca un componente de un switch de 24 puertos, ¿cierto? Sino busca algo más. Y ese algo más es el que nosotros debemos identificar y colocar ahí en la ventaja competitiva. Decir, bueno, nosotros tenemos el switch que usted necesita, pero adicionalmente tenemos una plataforma de gestión que se llama el eMaster NSE, en el que usted puede configurar sus políticas de acceso en el switch, bla, 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 bla. Y eso sí es una ventaja competitiva diferente. Bien, ahí cuando lleguemos a nuestras sesiones de preventa, ¿sí? Que van a arrancar la próxima semana. En esas sesiones de preventa, la idea es ayudarles a ustedes a identificar cuáles son esas funcionalidades o esos elementos de cada uno de
las soluciones de nuestro portafolio, que es lo que nos hace diferentes y por qué posicionar ese tipo de elementos. Bien. Dentro de la propuesta comercial también es importante, más no obligatorio, de pronto colocar una perspectiva del mercado, ¿sí? De por qué el cliente debería adquirirlo, es decir, entender por qué el cliente se está metiendo en ese proyecto, en ese proceso, en esa inversión, hacia dónde van las tendencias, hacia dónde van las estadísticas, compartir algún tipo de información que evidentemente estemos seguros de que sea pública, que se puede compartir, pero que guíe al cliente a entender que está tomando la decisión adecuada. Eh, Dentro de Huawei tenemos una cantidad de información importante. Si ustedes la requieren, pues la idea es que hablen con su respectivo channel o partner manager para que les pueda brindar algún tipo de información que tenemos disponible de cómo se comporta algún mercado en específico, si estamos hablando del mercado de salud, si estamos hablando de gobierno, si estamos hablando del tema de cloud, si estamos hablando de tema de inteligencia artificial, ciberseguridad, cosas que hoy en día se está hablando mucho y hacia dónde va a ir el mercado, cuáles son las proyecciones, cuáles son los posibles crecimientos, qué es lo que están adquiriendo los clientes, ¿no? Estadísticas de decir, bueno, hoy en día, si la solución no tiene temas de inteligencia artificial, entonces no cumple con los requerimientos, etcétera, etcétera. Bien. Algunos tips que aparecen ahí, describir los objetivos, la participación esperada, cómo está nuestra organización o este proyecto posicionado frente a una visión general. ¿Cuáles pueden ser las posibles barreras de entrada? No sé, por ejemplo, temas de regulación. Entonces, el gobierno va a sacar una regulación para infraestructuras en temas de nube hacia finales de este año que va a hacer que las organizaciones deban invertir en soluciones de compliance con regulación de infraestructura en nube. Es una barrera externa que le va a permitir al cliente decir, bueno, yo me voy a meter en este viaje de adquirir esta solución, eh, porque si no lo hago, entonces voy a incumplir una regulación externa, una regulación que me está colocando el ministerio, que me está colocando el gobierno, que puede ser una regulación propia, ¿sí? Puede ser una regulación de la misma empresa. ¿Listo? Colocar cualquier característica adicional requiera. Y aquí, pues también como buena práctica es ser breve y concreto a la hora de colocar ese tipo de información. Modelo de negocio. Es importante que la organización, el cliente sepa cómo es nuestro y su modelo de negocio. em, y cuando hablo del nuestro y el su, es porque es diferente la forma en la que llegamos al cliente. Me explico. Dentro de la cadena de valor, ¿cierto? Está el vendor, ¿sí? O sea, el fabricante. Detrás del fabricante viene el distribuidor o el mayorista. Después vienen los partners en sus diferentes tallas, en sus diferentes em, niveles, están los integradores, los proveedores, y finalmente está el cliente final. Uno destaca generalmente esos cuatro niveles. Cada organización y cada nivel tiene su respectivo modelo de negocio. Por ejemplo, eso que ustedes están viendo en pantalla es el modelo de negocio que tenemos nosotros para llevar nuestros productos. Entonces nosotros, Huawei, segmentamos el mercado en cuentas nombradas, en segmento comercial, que es Small and Medium Business, y en un segmento de distribución. Y llegamos a los clientes a través de distribuidores o a través de resellers, a través de partner que están categorizados en cuatro categorías, ¿no? Ya apareció aquí el Diamond, Gold, Silver, Authorized, bla, bla, bla. Ese es nuestro modelo de negocio. Es decir, así llegamos nosotros a los clientes. Pero ¿quiénes son nuestros clientes? Dentro de esa cadena de valor, ustedes como partners son nuestros clientes. Entonces, esta es la forma en la que nosotros llegamos a ustedes y al final, pues al cliente final, ¿no? Aquí al name account, al banco, al hospital, a la universidad. Ustedes internamente tendrán sus propios modelos de negocio, tendrán sus propios flujos comerciales y deben estipularlo y decirle al cliente, mire, yo funciono de esta manera. O sea, la forma en la que yo le vendo a ustedes es así. Yo tengo un área comercial, yo tengo un área de servicios, yo tengo un área de inside sales, yo tengo un área de renovaciones. Usted va a tener contacto directo con estas áreas y si usted va a tener un problema, eh, ya sea comercial, de soporte, de lo que quiera, estas son las líneas de atención. Me puede llamar de la siguiente forma, por correo, por teléfono, por WhatsApp, no tengo ni idea. Cada empresa, y ahí sí es un tema muy subjetivo, muy individual,
Cada organización tiene su propio modelo de negocio y es importante que dentro de esa propuesta ustedes especifiquen ese modelo de negocio, cómo funcionan, cómo operan, cómo interactúan con el cliente. Bien, y sobre todo que identifiquemos en dónde está. Y hay un modelo de negocio con cada elemento de interacción. Ustedes como partner pueden tener un modelo de negocio hacia atrás, es decir, con nosotros como vendor, como fabricante, y pueden tener un modelo de negocio diferente hacia adelante, o sea, es decir, hacia el cliente final. Todo eso es importante que lo dejen claro en esa propuesta. Si aplica, ¿no? Me explico, al cliente final de pronto no tienen por qué explicarle cómo funciona el proceso o el modelo de negocio de Huawei. Pero sí para el cliente final es importante que ustedes eh, sepan cuál es el modelo de negocio hacia el cliente final. Bien. Entonces, la idea es describir de manera verbal cómo están distribuidos los ingresos, cómo llega la plata a la organización, cómo venden, cómo cobran, ¿sí? Y cómo es el ciclo de ventas y los canales de comercialización. ¿Listo? Cómo se va a conformar el negocio, la estrategia, quiénes están involucrados o tecnología. Otros elementos que también se pueden agregar en la propuesta son algunas proyecciones financieras. Se vuelven relevantes cuando, sobre todo, el proyecto requiere una inversión de mediano o gran volumen, es decir, cuando un cliente se enfrenta a una inversión relevante de un presupuesto alto, eh, cuando nos referimos a un presupuesto alto, pues eso puede ser bastante relativo, pero veámoslo como esos proyectos que tienen un ciclo de venta mucho mayor, es decir, si yo voy a comprar un laptop y un mouse, posiblemente eso no requiera consultoría, eso no requiera una propuesta tan elaborada, simplemente coloco la orden de compra y voy a comprar 10 computadores con 10 mouse, periféricos, etcétera, y listo, ahí no hay tanto complique. Pero cuando la propuesta o el proyecto tiene un proceso consultivo y un ciclo de venta mayor, estamos hablando de proyectos de 2, 3, 4, 6 meses, proyectos de 10.000, 20.000, 50.000, $100.000, que ya representan una inversión importante, eh, para el cliente toma mucho valor tener una proyección financiera, es decir, yo voy a invertir $50.000 en esta tecnología, me gusta, ¿cierto? La entiendo, eh, ya estoy convencido que es con Huawei que quiero adquirir esa tecnología, pero ¿cómo me va a representar eso un retorno de inversión, ¿no? Si nosotros lo vemos desde el punto de vista empresario, cualquier organización va a buscar una eh, un retorno en esa plata que se está invirtiendo. Entonces aquí pues es muy útil utilizar algunos gráficos donde se vea el flujo de caja, donde se vea la proyección de las ventas, de pronto espacios a 2, 3 o 5 años donde podamos mostrarle cómo va a recuperar esa inversión. A veces esto no es tan obvio, ¿no? Porque uno habla, por ejemplo, de estos elementos como mostrar la tasa interna de retorno, el valor neto, el valor presente neto del proyecto, el punto de equilibrio, la tasa de descuento. Todo esto generalmente es o son variables financieras, económicas, muy tangibles. Me explico, si usted dice yo voy a invertir $50.000 y eso me va a representar que me voy a ahorrar $120.000 en un plazo de 3 años, pues bueno, bien, para cualquier persona sería obvio decir sí, pues los invierto porque si me va a ahorrar 120.000, pues eh, hago la inversión. Lo que pasa es que a veces este retorno de inversión no es tan directo y no se puede en primera instancia calcular de manera matemática y de manera financiera. Entonces ahí es importante que el asesor comercial pues adquiera ese tipo de habilidades para empezar a traducir los beneficios que a veces son intangibles de manera tangible. Un ejemplo, un proyecto de SD-WAN. Entonces, usted va a adquirir una solución de SD-WAN, ¿cierto? Que le va a ayudar a optimizar sus redes. Entonces, mire que si usted va a dejar de pagar X cantidad de dinero con su proveedor de servicios actual y a consumir un ancho de banda mucho menor, pues cada baja en la facturación mensual le va a representar un retorno de inversión de ese tipo de cosas. O algo más indirecto todavía, decir una, no sé, una optimización de un proceso. Entonces, decir, el proceso de implementación que usted antes se tomaba 3 semanas en hacerlo, con esta nueva tecnología, con este nuevo proyecto, usted va a pasar de 3 semanas a una semana. Eso a veces no se puede calcular de manera directa, pero sí va a representar en que usted va a gastar menos horas hombre, menos capital de trabajo
va a invertir en hacer ese proceso, eso va a hacer que usted pueda optimizar sus recursos, colocar esas personas a hacer otro tipo de proyectos, a vender más proyectos en el mes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces ahí importante como empezar a identificar cómo traducir los beneficios intangibles y convertirlos en algo tangible para que el cliente vea un beneficio económico y financiero de manera directa. Bien. Colocar logros y estrategias, entonces, eh, como dicen, mostrar las medallas, esto es lo que coloquialmente nosotros llamamos mostrar la medalla, y es decir, sí, vendimos tanto el año pasado, esa vertical creció un 40%, fuimos el vendor número uno en ventas en ese tipo de soluciones. Tenemos, miren, esto es importante, X cantidad de clientes potenciales que están adquiriendo la misma solución. Casos de éxito, acá en Huawei también tenemos algunos casos de éxito que se los podemos compartir a ustedes para que los conozcan. Generalmente en nuestros eventos nosotros tratamos de posicionar algún caso de éxito de clientes y de partner para que eso ayude a posicionar el tema. Entonces, colocar todo ese tipo de información, logotipos, reconocimientos, estudios, reportes, galardones, todo ese tipo de información, algún tipo de alianza estratégica con, no sé, con el Mintic, con un proveedor de alguna solución que pueda ayudar a complementar lo que ustedes tienen actualmente. Todo eso ayuda a posicionar la propuesta comercial. Bien, no sé si hasta acá tienen alguna pregunta, algún comentario o vamos bien. Bien, creo que no hay ninguna pregunta, entonces continuamos. Santi, yo tengo una Perdón. pregunta. Sí, sí, qué pena. Adelante. Perdón, Sebas. ¿Cómo podemos ajustar la solución técnica conforme a las funcionalidades del cliente y el aporte comercial? Le pongo un ejemplo. ¿Cómo se conectan las fuerzas técnicas, sí? O sea, nosotros, con el equipo comercial en el portafolio? Bien. eh, Ahí, Nicolás, la respuesta es una persona y esa persona se llama el ingeniero preventa. Es decir, tiene que haber dentro de la organización una persona que entienda de los dos mundos. Y la persona que entiende de los dos mundos es el ingeniero preventa. Y yo trabajé muchos años de ingeniero preventa y justamente el ingeniero preventa está en la mitad del proceso, es porque tiene las capacidades técnicas de entender por qué una solución cumple con una necesidad técnica puntual y decir, sí, usted necesita tantas teras de almacenamiento y con esto va a tener eso más un posible crecimiento del 30% para los próximos 5 años. ¿Listo? Eso es una funcionalidad netamente técnica. Pero el ingeniero preventa también debe desarrollar habilidades comerciales. ¿Y qué es la habilidad comercial? Decir, bueno, yo le estoy vendiendo a usted una solución de almacenamiento, ¿cierto? De 30 teras, ¿sí? Que cuesta, voy a poner ejemplo, $20.000, ¿bien? Pero el ingeniero preventa es el que debe decir, ¿y por qué el cliente se debe meter en un viaje de $20.000? Ahí es donde el ingeniero preventa debe desarrollar capacidad de decir, bueno, ¿por qué? Porque ese almacenamiento entonces tiene capacidad de hiperconvergencia que le va a hacer optimizar sus recursos, bla, 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 bla. Es decir, empezar a traducir esas funcionalidades técnicas en beneficios tecnológicos y sobre todo de procesos del cliente. Y es ahí donde tanto, generalmente cuando uno trabaja como ingeniero preventa debe estar muy de la mano con su account manager, con su asesor comercial. ¿Qué buenas prácticas se pueden tener ahí, Nicolás? Entonces, por ejemplo, entender quién es el que está al otro lado de la presentación, ¿sí? Yo tengo como muy buena práctica, por ejemplo, siempre preguntar, ¿quién me va a atender? ¿Sí? ¿Quién es la persona que va a atender esta presentación? ¿Es alguien técnico? ¿Es alguien financiero? ¿Es alguien comercial? Porque eso hace que una presentación puede direccionar o no la compra de un proyecto. Si quien me está hablando o quien me va a escuchar, perdón, es alguien financiero, pues yo como ingeniero preventa debería enfocar la presentación, obviamente en funcionalidades, porque esa es mi labor, pero yo debería colocar un slide, una frase, una gráfica, una tabla, algo que le haga ver al cliente que somos más baratos que la competencia, por ejemplo, o que el modelo de financiamiento que presentamos es mucho más económico,
o que a largo plazo se puede adquirir. Un ejemplo clásico que a mí me pasaba mucho, el tema de cloud, ¿sí? Por ejemplo, el tema de cloud es un tema que es bastante amplio, ¿sí? Yo personalmente no soy experto en cloud, nunca fui experto en cloud. Em, yo vengo más del mundo de las redes, la ciberseguridad, de ese tipo de arquitecturas y infraestructuras. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando yo iba a posicionar una solución de cloud o que iba a funcionar en el cloud, porque ojo, eso también puede pasar. Yo soy un ingeniero preventa de temas de Datacom, o sea, de routers y switches y eso, pero esa solución se va a desplegar en temas de nube. Y entonces, ¿qué pasa? Que si usted no valida quién es la persona que está hablando al otro lado, usted puede perder una oportunidad muy grande. ¿Por qué? Porque si el que está al otro lado es un gerente técnico, o es un gerente de redes, es un líder de infraestructura, pues más que bien vamos a hablar en el mismo idioma, ¿sí? Vamos a hablar de redes, de switches, de protocolos, de IPs, de capacidades, y ahí nos vamos a entender. Pero si el que está al otro lado es un experto de cloud, es de esos roles que se llaman arquitecto senior de cloud, desarrollador senior, no sé qué cosas, pues esa persona no le va a interesar hablar de redes, sino él va a decir, oiga, esta funcionalidad de cloud, ¿usted me la soluciona? ¿Usted me la cubre? ¿Sí o no? Y si usted no está preparado, eh, pues vamos a perder esa oportunidad. Entonces, ¿qué otras tips o otras buenas prácticas se tiene ahí? Si usted no es muy hábil en alguna tecnología en particular, acompañe o busque acompañarse de hacerlo, ¿sí? Aquí en Huawei hay muchos roles, por ejemplo, de personas que conocen muy bien de la tecnología, que conocen a profundidad el detalle y que nos pueden ayudar a responderle una pregunta al cliente de manera puntual. ¿Eso cómo se evita o cómo podemos hacerlo? Como les dije, tener un listado o simplemente saber quiénes van a estar en la siguiente reunión, validar qué roles tienen, validar el estado del cliente y decir, no, es que el cliente, por ejemplo, puede ser un tema simplemente de reputación, decir, no, es que el cliente tuvo una mala experiencia con Huawei hace 2 años, por cualquiera sea la razón, y está cerrado a eh, escuchar una propuesta de Huawei. No importa si es que es la mejor solución, que estamos hablando de Wi-Fi 7 con antenas inteligentes y gestión y bla, bla, bla. No importa, el cliente no quiere escuchar de Huawei. Sin embargo, queremos vender el proyecto. Ah, bueno, entonces llevémonos a la reunión a alguien que tenga las suficientes habilidades eh, comunicativas para romper esa barrera y decirle al cliente, mire, escúchenos, ¿sí? Entonces, pues Nicolás, a esa pregunta la respuesta tiene como muchos caminos, pero en conclusión yo le diría que quien resuelve esa brecha entre la parte técnica y la parte comercial debe ser el ingeniero preventa. Importante que la persona se capacite en ambos, o sea, que no descuide la parte técnica porque siempre va a ser ingeniero, pero que fortalezca mucho las habilidades comerciales y de presentación y pues tener ahí en cuenta esos tips, Nicolás, como para ayudar a cerrar ese tipo de brechas. No sé si con eso ahí le di respuesta a su pregunta o quedó alguna duda Sí, ahí. súper. Bien, Nicolás, muchas gracias ahí por la pregunta. Entonces, negociaciones. Bien, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros entramos dentro del ciclo de ventas, hablábamos de la prospección, de la presentación del producto, la propuesta comercial, que lo hablamos hace un momento. Y cuando el cliente entra en esas etapas o cuando la fase de venta entra en etapas ya finales, entramos a un proceso de negociación. Y el proceso de negociación es clave porque fácilmente puede tumbar el trabajo de 3, 4 meses atrás, como puede que lo vuelva de manera exitosa. Entonces es importante tener algunos elementos importantes ahí a la hora de negociación. Veamos algunas definiciones rápidas. ¿Qué es la negociación? La negociación es un trato dirigido a encontrar un convenio o un pacto. Bien. Generalmente las negociaciones, y sobre todo desde el punto de vista comercial, están atados a un contrato o a una propuesta, ¿sí? Que es un pacto, convenio, oral o escrito. Bueno, acá lo ponen de manera muy general. Yo por eso siempre les decía ahorita, importante que lo dejemos de manera escrita. La propuesta tiene que ir escrita, un documento, acostúmbrense a tener un formato de propuesta. Lastimosamente nos toca así, pero enviar un correo y decirle, buenas, mira, aquí está la propuesta. Los disclaimers que les decía, ojo, esto no incluye ni esto, ni esto, ni esto.
porque a partir de ese contrato es que se va a generar el proceso de negociación, es decir, a partir de esa propuesta. Entonces, todo lo que va ahí en la propuesta tiene que estar claro y sobre todo nosotros ser muy conscientes de qué colocamos ahí. ¿Listo? Entonces, el contrato es ese pacto, convenio, documento entre las partes donde estipula el cumplimiento de eventos. Y esta palabra también es importante, ¿sí? El cumplimiento o incumplimiento por parte de, la redundancia, por parte de las partes. Es decir, ¿qué pasa si usted no me entrega a tiempo el producto? ¿Qué pasa si usted no lo implementa? ¿Qué pasa si usted no reporta correctamente? Y esto es en dos vías, ¿no? Y ahí también a mí me gusta ser súper claro en eso. O sea, hay una frase muy coloquial que dice, el cliente siempre tiene la razón, pero es que no siempre tiene la responsabilidad. O sea, nosotros como partner, como proveedores de tecnología, no siempre tenemos la responsabilidad. El cliente tiene ciertos tipos de responsabilidades. Por ejemplo, si yo le delego la administración de una plataforma al cliente, pues él tiene la responsabilidad de configurar, de que si alguien le mete mano, si usted deja el usuario y la clave de la plataforma de configuración como admin, password 12345, pues amigo, usted es el responsable de eso. Yo le ayudo a solucionarlo, sí, pero no me vaya a echar culpas, no me vaya a hacer válidas cláusulas de cumplimiento que no son válidas, etcétera, etcétera. Por eso es importante aparecer ahí. Y aquí hay una palabra muy importante dentro de los procesos de negociación que es el acuerdo, ¿no? El acuerdo, digamos que es la forma en la que nosotros deberíamos llevar adelante una negociación, porque en el acuerdo, y ya lo vamos a ver más adelante, se llegan a intereses mutuos, ¿sí? Lo ideal es que en un proceso de negociación yo llegue a un acuerdo. No todas las negociaciones llegan a un acuerdo, pero lo ideal es que lleguen. ¿Por qué? Porque en ese acuerdo es donde la resolución de esas diferencias permite que ambas partes cumplan, puede que no de manera total, pero sí de manera parcial con sus intereses. Bien. Entonces, el proceso de negociación dice, inicia mucho antes de lo que se piensa, ¿cierto? Y también termina mucho antes de lo que se piensa. Desde el momento en que nosotros establecemos comunicación con el cliente, definimos una reunión, lo hacemos de manera verbal, presencial. Miren, todos esos detalles y por eso nosotros creamos como estos contenidos de habilidades blandas o de lo que llamamos sesiones de valor agregado, porque son tips o elementos que les ayudan. Miren, el hecho de que usted llegue temprano o puntual a una reunión, sobre todo a la primera, deja mucho que hablar. Si usted en la primera reunión que le va, donde usted quiere presentar a Huawei, quiere presentar la compañía, los resultados, el portafolio, bla, 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 ya llega tarde, ya, chao. Aquí esa negociación que se va a dar semanas o meses después ya empezó mal. Entonces, por eso esta frase que menciona acá de la negociación arranca desde el minuto cero es súper clave, ¿no? Y hay que tenerlo en cuenta en ese tipo de habilidades. Dice, se trata de entender que la negociación no es solamente esa puja o esa competencia por los intereses que aparecen ahí en los resultados, sino que la negociación es todo el proceso de identificación de intereses. Ojo, y aquí esos intereses ya los vamos a ver, pueden ser comunes, pueden ser individuales, pueden ser complementarios, pueden ser económicos, pueden ser diferentes. Entonces, ese proceso de negociación generalmente lleva 5 etapas: identificación, preparación, fase de comunicación, resolución y ejecución y seguimiento. ¿Listo? Entonces, esto generalmente está basado en este enfoque que aparece aquí. ¿Cómo se debe abordar una negociación estratégica? La negociación estratégica tiene dos caminos. La fase analítica, que podríamos decirlo, es la parte cuantitativa, ¿sí? Y la parte cualitativa, es decir, es algo que es tangible y algo que es intangible. ¿Qué es la fase analítica? Identificar los intereses, opciones, alternativas, legitimidad. Todo esto generalmente está atado a números, a procesos, a definiciones, a, ¿cómo se llama? Eh, Reglamentos establecidos, etcétera, etcétera. O sea, esto es mucho más fácil de identificar y mucho más rápido. ¿Cuáles son sus intereses? Ah, no, que yo quiero que usted me dé un descuento del 5%. Bueno, listo, entonces su interés es económico y es que usted adquiera un 5%. ¿Cuáles son las opciones? No, que si no es el 5, entonces sea por lo menos el 2. Ah, bueno, entonces ya sé que él tiene dos opciones para entrar en esa negociación. Entonces, aquí esta fase analítica está compuesta por elementos mucho más tangibles o cuantitativos, ¿no? Se pueden cuantificar,
¿sí? Se pueden identificar más fácil. Mientras que la fase comunicativa es mucho más cualitativa y esa no es tan fácil de identificar. ¿Por qué? Porque comprende el proceso de las comunicaciones, cómo es la comunicación verbal, cómo es la comunicación no verbal, cómo está el tema de relaciones entre las organizaciones. Miren, al final uno siempre hace negocios es con las personas. Las empresas no son los edificios, las empresas no son los procesos, una empresa es personas, ¿sí? Uno negocia es con personas, ¿bien? Y finalmente el compromiso. Entonces, manejos de intereses, algunos tips, ¿no? ¿Cuáles son algunos errores en el momento de los intereses? Entonces, centrarse en posiciones en lugar de intereses, ¿no? Si yo me centro en una posición específica y decir, no, es que yo no le voy a bajar un peso. Yo le estoy vendiendo a usted un router por $1000 y mi posición es yo no me bajo de $1000. Es que no me voy a bajar de $1000. Dígame lo que me digan, no me voy a bajar de $1000. De pronto el interés del cliente es completamente diferente. Él no le está pidiendo solamente el descuento por que quiere simplemente $50 menos en adquirir ese router, sino que porque puede tener una posición, sino porque puede tener un tema de algún problema financiero y decirle, bueno, mire, yo ahorita quiero que me haga este descuento, pero yo le aseguro que dentro de 6 meses le va a comprar eh, más stock o más tipo de ese tipo de información, ¿no? Otro error, pensar únicamente en lo que nosotros queremos, tener una posición muy individual. Hay que entender y analizar qué es lo que quiere realmente el cliente. Dentro de la negociación estratégica, tratar de buscar intereses ocultos tras la posición, hacerle preguntas por qué, para qué, con qué propósito. Y si ustedes recuerdan, cuando vimos la sesión de ventas, decíamos eso, que el cliente sea el que responda a sus mismas preguntas, ¿no? Que sea el cliente el que se dé cuenta de la necesidad, que sea el cliente el que se dé cuenta de por qué necesita eso. Eh, bueno, usted me pide un 10% de descuento, pero ¿por qué? Porque no es por plata, o sea, usted la plata la tiene. No vamos a pelear por $3000, bueno, no sé, un ejemplo. O sea, usted los tiene, los 3000. ¿Por qué me quiere hacer bajar 10% en esta propuesta? ¿Cuál es su intención? ¿Sí? Y todo eso requiere de buenas habilidades de confianza, de comunicación, etcétera. Asignar prioridades a los intereses, ¿cierto? Considerar intereses que la otra parte de pronto no ha visto, ¿sí? Opciones. Entonces, errores que se presentan a la hora de presentarle opciones al cliente. Utilizar un enfoque estrecho o parcial, eh, indicar lo máximo que se puede alcanzar y lo mínimo aceptable, eso no genera opciones, ¿sí? O sea, poner de manera tan cuadriculada los límites de una negociación no es bueno, es decir, el mínimo precio, o sea, uno sí los debe tener en cuenta, ¿sí? Es decir, mi mínimo precio son 20 y el máximo van a ser 60. Yo de manera interna lo debo tener, pero no lo debo exponer porque colocar esos límites ya va a sesgar la negociación o ya va a sesgar la opción. Este mar, yo sé que puedo jugar con todo este rango de opciones, esperemos a ver qué el cliente que me propone. Y él me dice, no, mire, se lo compro a 30, pero le agrego servicios. Bueno, entonces yo digo, estoy muy cerca de mi límite inferior, pero me está comprando servicios profesionales, o me está comprando licencias, o lo está haciendo no a 3 años, sino a 5 años. Yo tengo una recurrencia estándar, ¿listo? Dice, pensar solo que en ustedes limita la creatividad, dice, las opciones únicas o mínimas limitan la posibilidad de soluciones. Dentro del proceso de negociación estratégica, buscar la forma de trabajar en conjunto para obtener mucho más provecho, habilidades, recursos, ¿sí? Entonces, lo mismo, no sé, usted va a colocar y va a hacer un evento, por ejemplo, ¿no? Tenemos un evento de temas de tecnología fuera del país. Entonces, usted puede decirle, bueno, está bien, yo le coloco la persona, el speaker, ¿cierto? Pero usted coloque los viáticos, o viceversa, yo le coloco los viáticos y usted coloca a la persona que va a ir a hablar, ¿no? Encontrar temas juntos. Miren, este es el concepto principal en temas de negociación, ¿no? Se conoce como el MAN y es la mejor alternativa a un acuerdo negociado, ¿sí? Por sus siglas, mejor alternativa a un acuerdo negociado. Y el MAN es ese punto en donde, como les decía, de todas las alternativas y de todas las opciones que se han planteado dentro de la mesa, existe negociación y sobre todo las dos partes encuentran un interés y una ganancia. ¿Quién gana más o quién gana menos? Eso es
muy puntual de cada tipo de negociación, pero este es el punto, llamémoslo así, de equilibrio de la negociación. Cuando yo estoy generando esas alternativas es encontrar algún elemento. Por ejemplo, yo debo conocer cuál es el man que yo tengo dentro de la negociación, es decir, cuál es mi punto de equilibrio ideal que no me va a permitir perder, pero que me va a permitir cumplir con mis objetivos sin sacrificar algún tipo de elementos o irme a pérdidas. Sí, nuevamente, es como un punto de equilibrio. Eso es, si nosotros lo trasladamos como al ejemplo financiero, es en cuánto vendo, no sé, yo estoy vendiendo empanadas, cuánto es el valor mínimo en el que voy a vender la empanada para que yo no le pierda el costo de producción, pero que aún así tenga una ganancia, ¿sí? Acá no es tan directo, no es un valor, porque ya sabemos que incluye intereses económicos, políticos, ¿no? Puede haber intereses políticos, reputacionales, de relación, etcétera, etcétera, pero tiene que haber un punto de todas esas variables en el que yo me siento cómodo y en el que cumplo mis intereses, pero también dejo que la otra persona cumpla los intereses que tiene. Entonces, entender ese punto, entonces, le ayuda a cada una de las partes a saber qué hará, si lo logra o si no lo logra, ¿sí? Esto no es un mecanismo de presión, es simplemente entender hasta dónde yo voy a flexibilizar mi proceso de negociación. Me ayuda a evitar errores y sobre todo a divagar en las diferentes posibilidades o alternativas que se puede tener. Me previene de aceptar condiciones que no me convengan, ¿cierto? Algunos tips que aparecen ahí, entonces reforzar su man, es decir, pero tener mucha seguridad de saber que ese es su punto, mejorar este valor o este punto va a mejorar su punto de negociación. eh, Algunos errores que se hacen cuando yo defino este punto de negociación, entonces pensar que siempre es el mismo o que en todos los proyectos es el mismo, no es así. Puede ser el mismo cliente, puede ser la misma empresa, puede ser hasta la misma persona con la que estoy negociando, pero puede que el interés haya cambiado. En el primer proyecto el interés era netamente económico y negociábamos alrededor del dinero. Puede que para el segundo proyecto la negociación no tenga que ver con plata, sino que tenga que ver con un tema de reputación, tenga que ver con un tema de relacionamiento, etcétera, etcétera. Bien. Comunicación efectiva. Miren, un poquito lo que yo les decía. La comunicación efectiva es supremamente clave para poder hacerlo. Esto se los dije también en la sesión de ventas y es súper clave y es dejen hablar al cliente primero, ¿no? Una reunión efectiva con un cliente es aquella reunión donde el cliente habla del 80 o hasta el 90% del tiempo. ¿Por qué? Porque si él está hablando, está abriendo sus necesidades, está haciendo, demostrando confianza con ustedes y les está entregando toda la información necesaria para poder hacerlo. En la negociación pasa lo mismo. Usted tiene que escuchar todo el mensaje. No se cierre eh, a no escuchar la propuesta de la contraparte, a no escuchar la propuesta que se tiene para poder hacerlo. En el mundo ideal, el cliente, ¿sí? O nuestra contraparte debería estar haciendo este mismo proceso. Él debería decir, venga, ¿y por qué este proveedor que me está vendiendo Huawei no me va a bajar un 10%? ¿Será que es que no me quieren bajar un peso? ¿O será que es que no pueden? ¿O será que es que, bueno, es que en el proyecto que hicimos hace 6 meses sí me hicieron descuento, entonces ahorita ya no pueden hacerlo, etcétera, etcétera, ¿no? Ponerse en nosotros, ¿listo? Pensar cómo emitir mensajes que la otra parte pueda oír. Esto es entender la forma en la que se comunica el cliente, entender sus, ¿cómo se llama? Eh, Formas de hablar. No sé, desde el punto tan básico de decir, el cliente solamente negocia cuando está en su oficina o es mucho más flexible. Una vez dice, bueno, yo me voy a llevar al cliente a un restaurante, me lo voy a llevar a un sitio para que allá se sienta más cómodo. Mentiras, ese tipo de cliente, cuando está por fuera, no le interesa negociar, no le interesa hablar de su empresa, no le interesa hablar de sus detalles. Él se siente cómodo en su oficina, él se siente cómodo en su sala de juntas. Bueno, eso es una estrategia de comunicación efectiva, donde digo, si yo voy a sentarme a negociar con este tipo de cliente, entonces lo hago en el espacio en donde él se sienta tranquilo, se sienta cómodo para poder hacer el proceso de negociación. ¿Listo? Eliminar prejuicios, yo se los dije, dejar de asumir cosas, simplemente dar, y en lo interno. Aquí en la comunicación efectiva, tal vez no está, pero importante, por ejemplo,
empezar a desarrollar habilidades de comunicación verbal y no verbal, ¿no? Cómo se está comunicando, qué caras hace, literal, qué expresiones tiene. No sé, le puse yo una propuesta sobre la mesa de $100.000, abrió los ojos, entonces de entrada uno puede decir, le pareció costoso, pero ¿por qué costoso? ¿Cómo interactúan entre ellos, no? Miren, les pongo un ejemplo rápido ya para terminar que nos hemos pasado un poquito del tiempo. Esta es una mesa de negociación. Un tip súper clave es que usted se siente al frente de la persona con la que está negociando y trate de cruzar las personas de su misma empresa. Me explico. Vamos a poner que los circulitos son Huawei o ustedes como proveedores y los X son los clientes. Sentarse, ¿sí? Distribuirse en una mesa de esta forma es mucho más efectivo. ¿Por qué? Porque yo como persona tengo control visual de las expresiones no verbales de esta persona y tengo control de las expresiones verbales de esta. O sea, yo le puedo comunicar a un par mío, ¿sí? Simplemente con una expresión no verbal, sí, con gestos, decirle, oiga, bajémonos un poco, o decirle simplemente, no, no insistamos más, solo con la mirada, ¿sí? No insistamos más porque este tipo no quiere comprar, no está dispuesto a negociar, entonces dejémoslo para otra sesión, busquemos otra estrategia, bla. Y lo mismo con la contraparte. Yo puedo leer si la persona sí está interesada, si no está interesada, ¿no? Algunos tips que hay ahí en la comunicación efectiva. Compromisos duraderos. Eso es importante dentro de los procesos de negociación, ¿no? eh, Buscar que los compromisos y los beneficios de los intereses sean de mediano o largo plazo, que no sean muy directos. Y por eso yo les mencionaba el ejemplo de los $1.000. Si esto vale $1.000, usted me va a rebajar $50 y ese es su man, es decir, esa es su estrategia de negociación, pues no va a ser muy duradera, porque simplemente usted está esperando que yo le rebaje los $50 y ya, eso no trasciende en el tiempo. Pero si mi negociación, como les dije, incluye, es que yo le voy a incluir un soporte a un año, un acompañamiento del proceso de instalación. Eso ya genera confianza, eso ya genera una negociación mucho más duradera y el cliente va a ver que lo que sacrificó tal vez en su negociación perdurará mucho más en el tiempo. Entonces, hay que planificar el proceso para llegar a ese tipo de compromisos, etcétera, etcétera. Bien. Y termino con este slide que es como entender las dimensiones de las posturas de negociación. Hay dos posturas principalmente y es si las personas estamos en una posición cooperativa o una cooperación, perdón, en una posición de asertividad. ¿Listo? Y esto es simplemente una matriz. Cuando yo no soy cooperativo, pero soy asertivo, entonces tiendo a ser competidor, ¿no? A buscar la competencia entre las partes. Cuando yo no soy cooperativo y no soy asertivo, pues evidentemente estoy evadiendo el tema. Entonces son de esos clientes que, venga, pero deme un espacio. No, mañana tampoco, dentro de un mes no. Él está evadiendo porque ni quiere cooperar, ni quiere ayudar, ni está siendo asertivo. Si por el contrario yo soy cooperativo, pero no asertivo, entonces estoy en una posición complaciente. Bien. Si soy cooperativo y a la vez soy asertivo, pues estoy en un enfoque colaborador. Es decir, estoy buscando que el negocio o que el proceso se dé. ¿Cuál es el equilibrio acá? ¿No? Estar más o menos en un punto en donde la cooperación y la asertividad esté más o menos en un punto medio, llegamos a un arreglo de concesiones, es decir, a un acuerdo, y tanto su parte como mi parte están cumpliendo sus intereses. Bien, eh, con esto terminamos nuestra sesión del día de hoy. Les pido disculpas ahí por los minutos adicionales. Queríamos traerles ahí un contenido diferente asociado al tema de propuestas comerciales efectivas y negociaciones efectivas. Si tienen alguna pregunta, inquietud, observación, porfa, échenla y si no, pues les agradezco mucho por su tiempo y nos vemos en nuestra próxima sesión. Muchas gracias. Sebastián, muchas gracias. Gracias, A ustedes, Eric. muchas gracias. Si nos pueden dar unos minutitos simplemente para explicar unas instrucciones sobre la asistencia y las grabaciones donde las pueden consultar. Muchas gracias. Les comparto pantalla. El enlace que les llegó en el chat los va a dirigir a esta publicación que corresponde a esta sesión de Successful Negotiation Session. Y aquí está el formulario de asistencia. Simplemente es calificar del 1 al 5, donde 1 es insatisfactorio y 5 es excelente. ¿Qué les pareció la sesión? Y es opcional dejar alguna opinión o sugerencias sobre esta sesión.
le dan clic en enviar y con esto habrán validado su asistencia y aquí mismo es donde subimos la grabación. Como ejemplo, también enviamos por correo las grabaciones anteriores. Esta fue la pasada y se puede consultar. Y simplemente si quieren obtener los enlaces tanto de las anteriores como de las próximas sesiones, se dirigen a la publicación principal y llenan su registro. Aquí van a poder ver todas las sesiones y las fechas programadas. Llenando el registro, reciben los enlaces vía correo. Y como último, recordarles que a través del uso de la herramienta WeIKnow, donde también les comparto un enlace porque es una herramienta muy útil para poder consultar especificaciones técnicas, ciclos de vida sobre algunos dispositivos empresariales de Huawei, ustedes también obtienen recompensas exclusivas para Huawei Partners. Recordarles que también esta herramienta tiene la opción de soporte manual, donde ustedes pueden abrir un ticket, un SR con el tag, y en el programa VIP de WeIKnow, ustedes se pueden registrar y mediante el uso frecuente de la herramienta, que aquí vienen indicadas las instrucciones, como 5 preguntas técnicas y retroalimentación, ustedes ganan monedas que son canjeables en nuestra sección de recompensas. Aquí la pueden consultar en la tienda de premios. Y una vez que tengan las monedas suficientes para canjear por los productos de su interés, aquí le dan clic en canjear y van a obtener el premio directamente en su domicilio. Los invitamos a que participen, también les dejo un enlace para que lo conozcan y se inscriban. Y nuevamente muchísimas gracias por su asistencia. Tengan muy buen día a todos. Gracias.